Vale. Bueno, como les mencionaba Andrea, y pues ya había quedado como algo que se iba a hacer desde la sesión pasada, les voy a hablar sobre las normas APA, que en su séptima edición para la presentación de trabajos académicos. Entonces, pues APA viene de la Asociación Americana de Psicología y ellos crearon un manual que facilita la producción y divulgación de textos académicos y científicos por medio pues, de la aplicación de unas normas internacionales que regulan los procesos académicos y pues como ya les había mencionado, se conocen como normas APA. Su última edición fue la séptima y se publicó en el año 2019. En general, pues este manual se centra en cuatro aspectos, como los más primordiales, que son el formato general, las tablas y figuras, las citas y las referencias. Entonces, primero pues les voy a hablar un poco de lo que es el formato general, que son pues características que tienen que tener todos los documentos que vayan de acuerdo a las normas APA. Entonces está el espaciado, que siempre tiene que ser interlineado 2.0, que va a ser el espacio que hay entre dos líneas o renglones. No va a haber espacio entre párrafos, la alineación siempre va a ser a la izquierda sin justificar, o sea, sin darle en este botoncito. La sangría es ese espacio que hay, que se pone pues en este caso en la primera línea de cada párrafo, que va a ser de 1.27 centímetros. Hay dos excepciones con respecto al uso de esa sangría, que va a ser en las referencias, no se va a poner en la primera línea del párrafo, sino en la segunda, como pues ven aquí en el ejemplo. Y la otra excepción es en las citas, que pues más adelante les voy a profundizar un poco en eso, en las citas que tengan más de 40 palabras. Ahí sí, no solo llevaría la sangría en el primer renglón, sino en todo el bloque de la cita, pues como ven acá en el ejemplo. Esto pues aplica más como a los textos académicos, porque las revistas tienen otro formato, pero pues no está de más saberlo. En normas APA, la numeración de las páginas siempre va a ir en el extremo superior derecho en números arábigos y el encabezado va a ser un título corto. Entonces, como ven en el ejemplo, normalmente algunos artículos científicos, documentos, tienen un título muy extenso, pero pues en el encabezado no se vería ni estético ni agradable pues leer algo tan largo. Entonces siempre va a ser un título corto que no exceda como las 50 palabras, que está alineado a la izquierda y en mayúscula sostenida. El tipo de fuente. Bueno, en en la sexta edición solo se permitió un tipo de fuente que era la Times New Roman, que es como con la que todos están familiarizados, pero en esta edición se permiten seis tipos de fuentes diferentes. Esto lo hicieron con la intención de facilitar un poco más la lectura, dependiendo si es un formato impreso o si es un formato digital. La diferencia está entre que estas tres primeras son letras con serifa. Serifas son como esos pequeños detalles que tienen como adornos que están ubicados en los extremos de las líneas de las palabras. Entonces, no sé si ahí alcanzan a ver el ejemplo. Con serifa que tienen unos palitos y sin serifa, pues para facilitar la lectura dependiendo sea impreso o digital. Aunque casi todo el mundo utiliza Times New Roman, pero pues es posible y se encuentran textos con diferente letra que incluya estas seis, es posible. La única regla es que si escogen una, se tiene que mantener para todo el documento. O sea, no es que me ponga a variar en la introducción uso una, en la metodología otra, no. Todo el documento tiene que tener el mismo tipo de fuente. Títulos y subtítulos. Bueno, según la APA, hay 5 niveles de encabezados, pues diferentes. Aquí les voy a explicar cómo se realiza cada uno. El nivel uno es el más alto o pues el principal. El nivel 2 que ven acá, es un subtítulo del nivel uno. El nivel 3 un subtítulo del nivel 2 y pues así sucesivamente. El número de encabezados que se utilizan en un documento pues depende de lo complejo que es y de la longitud que tenga. No hay como una regla establecida de cuántos tiene que usar el autor, sino pues eso ya depende de cada quien como lo quiera manejar. Sin embargo, sí se aconseja utilizar únicamente aquellos encabezados que sean necesarios para diferenciar como las diferentes partes o secciones de un documento. Y pues como ven, cada título tiene su propia regla. Los más importantes y los que casi siempre utilizan son los títulos nivel uno y nivel 2. El nivel uno siempre va a ir centrado en negrita y cada palabra va a iniciar en mayúscula. Y el siguiente texto pues va a ir con sangría en otro párrafo. Y el nivel 2 ya cambia porque va a ir a la izquierda y en negrita y pues cada párrafo cada palabra en mayúscula. Esos dos son como los más conocidos. El 3 ya cambia que se usa en cursiva y pues ahí ya están las siguientes reglas.
pero casi siempre utilizan los dos primeros niveles. Bueno, el resumen. El título resumen, pues como es un título nivel uno, va centrado en negrita sin embargo, pues aquí para resumen hay otra regla, que el párrafo no va a empezar con sangría, sino que va a estar todo alineado a la izquierda cuando se utiliza en resumen. Y pues como ya les habíamos comentado, el resumen pues nos permite identificar la información básica y relevante de ese artículo de manera rápida. Entonces por eso tiene que estar con la información más precisa posible, porque también es como una carta de presentación pues que le va a permitir a los lectores conocer un poco más de qué va a tratar ese artículo. Norma Zapa permite que sea, pues que el resumen se escriba de manera párrafo, así continuada, o que esté estructurado. Pero pues si se va a estructurar, sí pide que se incluyan las etiquetas para diferenciar las secciones. En ese caso, pues lo más relevante, que es el objetivo, el método, los resultados y las conclusiones. Para las palabras claves también hay pues una regla de cómo es que se van a escribir. La idea es que tengan sangría, o sea, antes de escribir palabras clave debe haber una sangría de 1,27 centímetros. La frase, bueno, palabras clave se va a escribir en cursiva y después si vienen las palabras. Estas van a ser separadas por coma y todas deben ir en minúscula, a excepción de los nombres propios. Como ya les mencionábamos, pues es importante el uso de los DEX, que son los descriptores en ciencias de la salud, y pues ese vocabulario controlado que pues se utiliza para indexar artículos científicos y pues otro tipo de documentos. Pero pues eso facilita mucho más la búsqueda dentro de las bases de datos. Después viene el cuerpo del texto, que también como les mencionábamos, se utiliza con frecuencia la estructura IMRD y todo el trabajo tiene que responder a las siguientes preguntas, que es como lo básico que se espera encontrar en un artículo científico. ¿Por qué se ha hecho? ¿Cómo se hizo? ¿Qué se encontró? ¿Y qué es lo que significan esos resultados? Y pues cuál es su relevancia. Bueno, ese era el apartado general del formato que se espera de Norma Zapa. Ahora vienen las normas para las tablas y las figuras. Pues primero, ¿qué se considera una tabla? La tabla es aquella que está compuesta por filas y columnas y que contiene información numérica o textual. Pues no hay una norma de que obligatoriamente tienen que estar insertadas en el texto, sino que también pueden incluirse en un apartado al final del documento después de la referencia. Sin embargo, pues todas las tablas deben contar con 4 aspectos básicos, que es el número de la tabla, aquí lo ven, el título descriptivo de la tabla, el contenido y pues una nota. También hay unas reglas específicas de cómo deben ir esos títulos. Entonces aquí ven, se escribe tabla 1, pues así sucesivamente, tabla 2, tabla 3, pero todas tienen que ir con el número de la tabla en negrita. El título descriptivo siempre se va a poner en cursiva. Como ven, no son permitidas las líneas verticales, siempre se van a utilizar las líneas horizontales y aquí hay una excepción al interlineado. Si bien todo el texto, todos los párrafos se usa interlineado 2.0, que les decía es el espacio entre renglones, en las tablas sí permite usar 1.0, 1.5 o 2.0, pues dependiendo, como para no ser tan extenso el artículo, el documento que estén trabajando. En las notas, pues son descripciones adicionales donde ustedes le van a dar pues la respectiva atribución de la autoría si lo sacaron de otra persona o elaboración propia si pues fue algo que ustedes realizaron. Ahora, el formato de las figuras. ¿Qué es una figura? Una figura puede ser un cuadro, una fotografía, un dibujo, una imagen o cualquier ilustración o representación no textual que puedan haber incluido en una tabla. Aquí en las figuras pueden utilizar como que tienen otra opción de tipo de letra que puede ir desde los 8 hasta los 14, porque pues las imágenes son un poco más manipulables con respecto a lo que se escribe. Sin embargo, siguen guardando como el mismo formato que se maneja en las tablas, que es el título, o sea, perdón, el número en negrita, el título descriptivo en cursiva, el contenido de la figura, que como ven, pues es un poco más pequeño la letra, y la nota para poner la atribución de la autoría. Sin embargo, cuando se manejan imágenes, lo que se espera, pues y si son imágenes que son realizadas por otras personas, se espera que tenga como una cita con estos apartados mínimos, que se incluya cuál es el título de esa imagen, quién fue el autor de la imagen, en qué año se publicó y la fuente.
El tipo de licencia pues ya se referencia como si tiene derechos de autor, es de libre acceso, pero esa es como la información básica que se espera si uno incluye una imagen en un formato con normas tipo app. Aspectos pues generales, si bien les mencionaba que las tablas o las figuras pueden ir incluidas en el texto o al final después de las referencias, todas las tablas tienen que mencionarse de forma explícita, porque pues eso le da mucho más como certeza al lector de qué es lo que va a leer, de qué es lo que va a encontrar, porque pues es muy extraño que una tabla simplemente aparezca por aparecer y no tenga como una descripción de qué es lo que se espera encontrar en esa tabla. Entonces siempre tienen que mencionarse de forma explícita. Pues la idea de una tabla o una figura es que tenga información clara con detalles fáciles de extraer. ¿Por qué? Porque posibilitan al autor la presentación de grandes cantidades de información de forma más eficiente y comprensible. Y pues obviamente, como ya les mencionaba, es necesario atribuir los créditos de autoría para no incurrir en plagio. Y pues por último, los títulos siempre se recomienda que sean breves, claros y concisos, porque pues la idea es resumir información, no hacerla mucho más extensa. Bueno, en citas. Pues antes de continuar les tenía otra actividad. Es algo súper sencillo y también es pues con la aplicación que estábamos manejando y es como para que tengan, cuando uno hace las cosas es como más fácil recordar lo que se le enseñan, entonces simplemente tienen que abrirle el link. Yo creo que todo el mundo ha jugado a unir pares, o por lo menos cuando eran pequeños. La idea, pues abren ese link que les envié y vamos a unir. Ay, no, ya empezó. Era con tiempo. Bueno, me dicen si les abrió la página. Ujú. No, yo no creo que el tiempo corra. Bueno, cuando ingresan les sale, pues ahí están las instrucciones. La idea es, pues de acuerdo a lo que les mencioné, de formato general, de tablas y figuras, van a buscar el par correspondiente a cada apartado. Que eso es como lo más básico, así que se espera de un documento que tenga normas APA. Entonces es súper sencillo, es solo unir pares.
Bueno, chicos, se acabó el tiempo, pero muchas gracias a todos los que participaron y a pues, los que tuvieron las respuestas correctas muy bien. Muchas gracias. Como les mencionaba, pues son los aspectos más básicos de lo que es el formato general de normas APA, el espaciado a 2.0, la alineación siempre a la izquierda sin justificar, la sangría en la primera línea, a 1.27 centímetros, las tablas y figuras siempre el número en negrita, el título descriptivo en cursiva y solo admite líneas horizontales. Tipo de fuentes se permiten 6, pero la más común es la Times New Roman. El resumen debe contar por lo menos con el objetivo, el método, los resultados y las conclusiones. Las palabras clave deben estar separadas por coma en minúscula, a excepción de los nombres propios. Y ya estas son como características que deben llevar los títulos. Entonces, muchas gracias por participar. Espero pues que les haya quedado un poco más claro. Ahora, el siguiente aspecto de lo que son las normas APA son las citas. Las citas pues corresponde a la transcripción parcial de un texto o a las ideas que se retoman de otras fuentes de información. Está acompañada por la mención de la fuente consultada y su respectiva referencia. Digamos, es muy importante que cada cita tenga su referencia, porque pues si yo llego a usar una cita, pero no digo de dónde obtuve esa información o de qué documento la extraje, es como si no tuviera nada, como si esa cita pues realmente no sirviera. Algunos como consejos básicos al momento de usar las citas es que siempre se debe usar fuentes confiables de información, se debe evitar el exceso de citas textuales y privilegiar lo que es el parafraseo. Cuando al momento de parafrasear, la idea es comprender lo suficiente las ideas, no solo como cambiar algunas palabras por sinónimos y ya decir ya parafraseé esto, sino que hay que elaborar un poco más esa idea con parte de contenido original que yo doy como autor. Bueno, las citas, pues hay dos clasificaciones de las citas según las normas APA, que puede ser según la información y según el énfasis que yo le doy a esa cita. Entonces, según la información, se puede clasificar entre cita directa o textual o cita paráfrasis. La cita directa es aquella pues que retoma la información tal cual la expresan los otros autores. La diferencia es que estas citas siempre van a ir entre comillas y pueden clasificarse en dos tipos de citas diferentes. Esto es importante porque pues APA tiene reglas específicas para cada una para el manejo cuando se utiliza cada una. Una cita directa puede ser mayor a 40 palabras o menor a 40 palabras, mientras que la cita paráfrasis, pues como es más un resumen, una idea reelaborada de lo que yo obtuve de otro autor y se elabora con palabras propias pero manteniendo el sentido original. Ahora, la otra clasificación de las citas va a ser en el énfasis que yo le doy a esa cita. Una puede ser la cita narrativa, que es donde yo le doy el énfasis al autor. Ahí uno detecta cuándo es una narrativa, cuándo es una parentética por los paréntesis, la forma como se utilizan los paréntesis. Entonces, una cita narrativa con énfasis al autor, primero menciono al autor, después va a ir entre paréntesis el año. En una cita parentética, primero se menciona toda la idea y ya al final se da como los respectivos derechos al autor, pero al final. Entonces, para aclarar un poco más de cuál es cada una, pues una cita directa se refiere a la extracción de fragmentos de una fuente externa, como ya les había mencionado. Em, si bien Norma Zapa no dice uno cuántas citas directas o cuántas citas parafraseadas puede tener en un documento, sí da como algunas pautas para únicamente utilizarlas en ciertas situaciones que son particulares. Entonces, esas son cuando se usan definiciones exactas, datos numéricos, cifras o ideas muy precisas que uno después quiere como analizar o contrastar. ¿Qué es lo más básico que tiene que tener una cita? Va a incluir el apellido del autor, el año de publicación y la página de la cual se retoma esa información. Entonces, una cita menor a 40 palabras, pues se va a poner entre comillas. Aquí, un ejemplo de cómo es una cita narrativa, que la narrativa es donde se da énfasis al autor menor a 40 palabras. Siempre va a incluir el apellido del autor, pues en este caso el artículo fue escrito por dos personas, entonces se incluyen las dos con unidos por i.
va a ir el año entre paréntesis y la importancia de las comas, del uso de comillas, porque pues no es algo que nosotros, no es de nuestra autoría y hay que darle por la respectiva correspondencia al autor. Entonces se van a usar las comillas y por último la página, P punto, la página va a ir entre paréntesis y con punto después de ese paréntesis. Después viene la cita, un ejemplo de cita parentética menor a 40 palabras. Como ven, aquí no inicia dándole énfasis al autor, sino que el autor va a ir al final, va a ir dentro del paréntesis final. Entonces van a ir el autor, el año y la página y el punto al final, sin olvidar el uso de comillas. Ahora, ejemplos de cita mayores a 40 palabras. Como les mencionaba al principio, normalmente pues la sangría se utiliza solo en la primera línea de cada párrafo. Sin embargo, eso no aplica a las citas mayores de 40 palabras. Aquí ya cambia un poco porque ya la sangría abarcaría toda la cita. ¿Cómo se diferencia una cita menor a mayor de 40 palabras? También se diferencia por las comillas. Las citas menores a 40 palabras sí o sí necesitan las comillas. Las de mayor de 40 palabras no requieren el uso de comillas, pero sí va a seguir con los 3 apartados básicos, que son los apellidos de los autores, el año y la página, como ven acá. Y el punto ya cambia. O sea, son detalles muy, muy pequeños, muy, muy minuciosos, pero que son muy importantes porque eso es lo que establece la norma ZAPA, que es que el punto ya no va a ir aquí finalizando el paréntesis, sino antes de empezar el paréntesis. Este es otro ejemplo de cita de mayor a 40 palabras, pero ya dándole énfasis como tal al texto. Entonces el autor iría dentro del paréntesis. Ahora, una cita paráfrasis. Esta, pues como ya les había mencionado, se utiliza en las ideas del otro autor, pero en palabras propias, lo que implica una reelaboración del texto, no solo el uso de sinónimos, porque realmente usando sinónimos no va a cambiar mucho la idea original y eso podría pues acercarse a lo que es el plagio. Aquí una diferencia entre cita directa y cita paráfrasis es que ya no se va a incluir la página, porque pues ya no es como información muy puntual que estoy elaborando, sino simplemente ideas que voy a reelaborar. Entonces solo voy a utilizar el apellido del autor y el año de publicación. Y llegado en caso, pues esto no se recomienda mucho porque no es muy confiable basarse en un artículo, en un documento científico que no tenga año, pero si llegado el caso voy a utilizar uno que no tenga año, se utiliza la abreviatura SF, que significa sin fecha. Entonces, este es un ejemplo de cita paráfrasis. Como ven, únicamente incluye los apellidos del autor de ese artículo y el año entre paréntesis. Y la parentética, dándole énfasis al texto, incluiría los apellidos de los autores dentro del paréntesis al final y el año. También pues hay otras reglas que aplican, pero ya dependiendo del número de autores que se están trabajando en cada artículo que voy a citar. Entonces, cuando es un autor, APA solo permite pues el primer apellido de ese autor. Sin embargo, algunos de ellos deciden usar ambos apellidos, pero unidos por un guión. Entonces, cuando aparece de esa forma en un artículo, se debe citar, digamos, en el ejemplo López-González, y así también debe aparecer en las referencias, porque la idea es que inmediatamente pues tienes el apellido del autor en la cita, lo puedas encontrar en las referencias. Cuando hay dos autores, se van a unir con i. Si hay 3 o más autores, inmediatamente se pone et al, punto. No es que en la primera cita voy a poner a los 3 y ya después empiezo con et al. No, desde el principio, si hay 3 o más autores, vienen con et al. El autor corporativo. Bueno, si tengo la sigla, la definición, pues primero voy a poner el autor completo y después, entre paréntesis, incluye la abreviación. Y ya después sí puedo poner simplemente la abreviación como para no hacer tan extenso el párrafo que esté trabajando. Y si pues simplemente tengo un autor corporativo y no tengo abreviación, pues siempre voy a utilizar el nombre. También pues hay otras reglas para citación, que es cuando yo estoy haciendo un parafraseo y yo en ese parafraseo incluyo varios artículos, también tengo pues que dar la respectiva autoría donde lo saqué. Entonces, de esta forma voy a citar cada artículo, pero va a estar separado por punto y coma. Entonces, este es un artículo, punto y coma, viene el otro artículo que parafrasea, punto y coma, y así sucesivamente.
Y pues todo va a estar entre paréntesis, perdón, y pues simplemente el apellido y el año, porque eso es lo único que necesito. Cuando tengo citas sin autor, de pronto que es un documento muy interesante que encontré, pero no tiene el autor, voy a poner entre comillas el nombre del artículo, el título del artículo del que obtuve esa información con el año. Sin fecha, SF, como ya les había mencionado, y si es una cita textual que no tiene paginación, en vez de poner P punto, que significa página punto, voy a poner par como de párrafo y el párrafo del cual obtuve esa información. Entonces, estas tres reglas, pues no son muy recomendables utilizarlas porque la idea es siempre como obtener información, citas, obtener esa información de fuentes que sean confiables, que uno sepa quién lo escribió, cuándo lo escribió y que pueda pues obtener de una manera óptima esa información. Pero pues por más que sea, son reglas que hay que aplicar por si acaso pues se llegan a cumplir, pero no es lo más óptimo. Y por último, pues hay una regla que es cuando yo voy a usar una cita de cita, que significa que, por ejemplo, yo estoy leyendo a un autor, yo estoy leyendo Lyon y él citó a Rabbit en 1982 y a mí me parece súper importante esa cita para el artículo que estoy escribiendo, pero tengo que dar los derechos, tengo que citar correctamente porque esa información realmente no es de Lyon sino de Rabbit, entonces voy a escribir primero la cita que se utilizó en el documento que yo estoy leyendo y voy a escribir la palabra citado en o como se cita en y el documento del cual extraje esa información con su respectivo año. Entonces, eso sería una cita de cita. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. La idea, pues si pueden abrir micrófono o comentarme, pues leyendo estos tres ejemplos, ¿cuál creen que es un ejemplo correcto de una cita directa? Pues teniendo en cuenta como todas las reglas que ya les había mencionado. ¿Alguno que quiera participar? Bueno, Chicos, es muy fácil. voy a preguntar al azar. A ver, Eh, a Karen. Bueno, ya Jessica dijo que la C. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo también digo que la sé, listo. ¿Y me puedes decir por qué la sé, por favor? porque esto, o sea, como que reproduce literalmente las palabras del trabajo publicado anteriormente. Ok, sí, sí, es válido. Bueno, aquí sí, sí era la C. Ujú, los que dijeron se estaban en lo correcto, porque pues aquí está manejando una cita directa. Entonces las citas directas siempre van a ir entre comillas. Entonces, la B por lo menos está mal porque no está utilizando las comillas y si está, entonces, ¿cómo sabemos la diferencia entre una cita directa y una cita paráfrasis? Es que aquí está incluyendo la página. Entonces, sí o sí, obligatoriamente debería tener las comillas. En este caso, la A es incorrecta porque es un artículo escrito por tres personas, por tres autores. En ese caso, pues inmediatamente se pone el apellido del primero, et al, punto. O sea, esto de escribir los tres autores no es válido en norma ZAPA. Y la C, pues como ven, es correcta porque incluye tanto las comillas como el primer apellido, edad, el año y el número de la página del cual se obtuvo esa información. Entonces, los que dijeron sí, sí, sí estaba correcto. Y ya este es el último apartado de lo que son las normas APA, que son las referencias. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto. Como les decía, es muy importante que haya una concordancia entre las citas que yo utilizo a lo largo del documento y las referencias que pues le voy a dar al lector. Son necesarias para la atribución correcta de los créditos de autoría y la localización y confirmación de la información que sustenta un trabajo. Ahorita pues van a ver que las referencias
También tienen como diferentes clasificaciones, pero pues tiene que tener 4 elementos básicos. Espera un momento. Va a tener 4 elementos básicos, que son el autor, la fecha, el título y la fuente. Entonces, siempre una referencia me debe responder a esas preguntas. ¿Quién hizo ese trabajo? ¿Cuándo lo publicó? ¿Cómo se llama? ¿Y dónde puedo recuperar esa información? Entonces, porque a veces las referencias según las reglas de APA se pueden extender muchísimo, pero por lo menos una buena referencia debe responder a esas 4 preguntas. La estructura de las referencias como tal en un documento. Referencias es un título de primer nivel, debe ir centrado y en negrita. Siempre van a ir las referencias en orden alfabético por el primer apellido del autor y la sangría de 1.27 va a ir no en la primera línea, sino en la segunda, como ven pues en el ejemplo. Y aquí se aplica el interlineado de 2.0. También, pues así como habían unas reglas según el número de autores para las citas, hay reglas para las referencias. Entonces, un autor, pues simplemente se pone el primer apellido y el primer nombre de ese autor solo va a ir la inicial en mayúscula. Cuando se mencionan de 2 a 20 autores, se van a mencionar todos los apellidos e iniciales y el último se va a unir con i. Pues aquí en el ejemplo no está escrito porque pues ya 20 personas sería muy extenso, pero pues la idea es que si tiene 20 autores, ahí sí se da como los créditos de qué personas escribieron el documento que estoy referenciando. Cuando hay más de 20 autores, simplemente se van a incluir los 19 primeros, el resto se omite por medio de puntos suspensivos y se va a poner el último autor que aparezca pues alfabéticamente que haya realizado ese documento. Y sin autor, pues simplemente se inicia con el título que tenga el documento que esté trabajando. Entonces, como les mencionaba, hay diferentes tipos de referencias. Normalmente, cuando se escribe un artículo científico, se espera que las referencias se obtengan de fuentes confiables, es decir, de otros artículos que estén publicados en revistas científicas, de libros o de capítulos de libros. Sin embargo, pues APA es un poco más extenso con el tipo de referencias porque uno puede encontrar cómo referenciar una página web, un video de YouTube, muchísimas cosas. Pero pues para efectos de lo que estamos viendo, lo más confiable son artículos y libros. Entonces, la forma de referenciar un artículo de revista es poner el autor, que como les había mencionado debe ir el apellido, la inicial del primer nombre, pues aquí incluye las dos, pero normalmente solo se pone la primera, en mayúscula. Después el año, entre paréntesis, el título del artículo. Después el nombre de la revista, el título del artículo va a ir escrito normal. Después el nombre de la revista, ahí sí cambia un poquito porque ya se pondría en cursiva. Va a ir el volumen, que el volumen también va en cursiva. Y si ese volumen tiene número, se incluye entre paréntesis, pero ya no iría en cursiva. Y también se pone el rango de páginas en las cuales se encuentra ese artículo escrito. Pues como ven ahí el ejemplo. Ahora, la forma de referenciar un libro. Todas las referencias pues siempre abarcan lo mismo al principio, el apellido del autor, el año, y ahora ya cambia un poco porque pues ya no sería el título del artículo, sino el título del libro. El título del libro iría en cursiva y se añade la editorial. En estos casos, pues como ven, se puede incluir el DOI o el URL dependiendo si lo tiene, pero pues no es algo que se exija en normas APA. Si no lo tiene, pues es válido no ponerlo, pero sí se aconseja que en los documentos que se vayan a leer de manera online se incluyan todos los URL para que pues eso le dé un poco más le permita al lector indagar de dónde pues obtuve toda la información y que le dé soporte al artículo que estoy escribiendo. Pero si no lo tiene, no pasa nada. También cuando se va a incluir, digamos, como ven acá, pues esto no es un ejemplo, pero aquí donde dice guías y manuales, no se, antes del HTTP no se pone recuperado de o a partir de o como se leyó no, porque en normas APA ya se asume que al ser un hipervínculo me va a guiar inmediatamente pues al link donde voy a obtener esa información. Entonces no es necesario poner recuperado de porque ya hay un hipervínculo.
Y ahora, pues, ¿cómo citar un capítulo de un libro? Si yo utilicé solo un capítulo, entonces, ¿para qué voy a editar el libro entero? Porque eso, ¿para qué voy a referenciar el libro entero? Perdón. Porque, pues, es mucho, la idea de una referencia es que facilite la búsqueda de información adicional, tanto para el lector como, pues, para mí como autor, para saber en qué me estoy basando para escribir mi artículo. Entonces, va a incluir el apellido, el año, ahora, el título del capítulo va a ir, pues, escrito normalmente. Si fue editado por alguna persona, se ponen los editores. El título del libro va a ir en cursiva. Si tiene alguna edición, se incluye, si no, pues no es necesario. Y va a ir la paginación dentro de la cual se encuentra ese capítulo en el libro. Y por último, pues el nombre de la editorial. APA también permite, pues como les decía, tiene muchos tipos de referencias. En este caso, pues también se pueden referenciar informes gubernamentales, pero ya es como un poco más corto. Simplemente hay que poner el nombre de la organización y el año y el título pues, de ese informe que se haya trabajado. Los simposios y conferencias también simplemente se pone el apellido pues, de la persona que lo haya dictado, la fecha y el título y el tipo de contribución. Si se va a referenciar un simposio, una conferencia, un congreso, hay que ser muy explícito en qué tipo es, para, pues, que el lector pueda identificar con más facilidad qué es lo que se está referenciando. En algunas ocasiones también suelen referenciar tesis y trabajos de grado. En ese caso se pone, pues, como siempre, el apellido del año, el título de la tesis y así como se hace en simposios y conferencias, hay que especificar qué tipo de tesis es, si es una tesis de pregrado, maestría o doctoral, y hay que dar el nombre de la institución que otorga ese título. Y pues por último se pueden manejar las leyes, que en algunos casos pues para hacer el marco legal o referencial es posible referenciar leyes. Entonces es simplemente poner el nombre de la ley, la fecha y el número de sección que estoy trabajando. Y ya, eso es básicamente lo que son las normas APA. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta o...? No por el momento. Ujú. Dale, pues esos son como los aspectos más generales. Si se dieron cuenta, realmente son muy detallados, es muy extenso, es un manual que es bastante como detallado con los formatos que exige. Y digamos para los chicos de medicina y enfermería, pues entiendo que ustedes manejan otro tipo de normas. Para los de psicología, sí, esto les va a servir mucho porque es lo que exigen todos los profesores y especialmente en el trabajo de proyecto de grado. Entonces, no les digo que se lo aprendan todo, que cada punto y cada coma, porque pues obviamente es un poco complicado, pero que sí se guíen del manual e intenten seguir todas las pautas, porque esa es la forma correcta como se debe usar las normas APA. Y ya, muchas gracias a todos entonces por su atención. Los dejo con William. María Camila, muchas gracias por la presentación. Yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y es comentarles, a pesar de que, como ustedes lo saben, en Medunap manejamos el Norma Vancouver, la importancia de haber incluido este espacio de normas APA es porque en algunas oportunidades nos llegan artículos que vienen de autores que han estado más familiarizados con normas APA y a ellos les cuesta un poco hacer el traslado de norma APA a norma Vancouver. Entonces, a veces en el documento encontramos que están mezclando, ¿cierto?, las dos normas. Y entonces, pues la motivación es que cuando tengamos artículos de esa estructura, cuando estamos en esa primera fase, podamos con propiedad, cuando le escribamos a los autores, decirles, está haciendo uso de norma APA, les recomendamos que lo traslade a norma Vancouver y que ustedes entiendan y comprendan que esa aseveración que se está haciendo obedece a esta situación de que hay este estilo, ¿no? Por otra parte también, puede ser que en algún momento de sus vidas ustedes quieran enviar algún artículo a alguna revista de salud que tenga norma APA, porque eso también se presenta, ¿no? Hay revistas que son del área de la salud y que están usando norma APA. Entonces ahí pasa lo contrario. Los que estamos acostumbrados a Vancouver, hacer el traslado a APA pues cuesta muchísimo, ¿cierto? Porque tiene mucho detalle y entonces también se puede presentar esa situación. En otras revistas, que a nivel mundial también encontramos,
que han sido mucho más amplios. El autor puede enviar el artículo con norma APA o norma Vancouver y se le publica en cualquiera de los dos estilos, en especial cuando son revistas que tienen ese abordaje interdisciplinar. Bueno, entonces muchas gracias Camila por todo el ejercicio, entonces le damos ahí el espacio a William. Gracias, doctora. Gracias, María Camila. Ya voy a presentar entonces. ¿Sí están viendo? Sí, Will, ahí te vemos. Listo. Bueno, entonces buenas tardes, muchachos. Yo continúo con el tema de las citas y las referencias en el formato Vancouver. Recordemos que ya se dijo en varias ocasiones, este es el formato que se ve más frecuentemente, por no decir que casi la mayor parte de las veces en las publicaciones científicas de nuestras áreas, principalmente medicina y enfermería. Entonces, por eso, y es el formato que vamos a utilizar de aquí en adelante en la escuela de editorial cuando ustedes hagan parte. Entonces, los temas a tratar pues van a estar pues sencillo, vamos a dar un contexto inicial, una presentación de los trabajos escritos, cómo es el formato general y ya vamos a ahondar en cómo se hacen las citas bibliográficas y cómo se hace la referenciación bibliográfica. Entonces, primero hay que tener en cuenta que el estilo de requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas es el nombre grande, por así decirlo, de lo que conocemos como normas Vancouver, que es un conjunto de pautas para la publicación de los manuscritos en el ámbito de las ciencias de la salud, como ya dije. Este conjunto de normas surgió posterior a la reunión del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, en ese momento las más importantes en el 1978, e iba de la mano con las políticas de estructura de artículos y de publicaciones científicas de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Esto en aras de qué? De unificar y hacer mucho más fácil el trabajo interinstitucional o entre las revistas porque ya sabemos, ya hemos visto que nosotros no solo leemos una publicación de una sola revista, no estamos casados con eso, nosotros leemos muchas revistas o muchos libros y de ahí es donde sacamos la información. Por ende, es mucho más cómodo tanto para autor como para editores e instituciones pues tener un sistema organizado y unificado. Entonces, en esta diapositiva nombro es el resto de sistemas de normas y referenciación que existen. Ya hablamos, ya Camila nos habló del APA, que ahí vemos que es utilizado en las áreas de psicología, educación y ciencias sociales. Hay otros como la norma ISO, que es para cualquier disciplina. El estilo Vancouver, fundamentalmente para la biomedicina. Hay estilo Chicago, que es para ciencias sociales y humanidades. Estilo Harvard para ciencias puras como física y ciencias naturales. En fin, hay muchos estilos y por eso es importante por lo menos saber cuáles hay, cuáles son los que nos competen, por lo menos conocer y ya más, eh, o sea, más concentrados en el estilo Vancouver, que es el que nos compete como área de interés por lo que vamos a desempeñar. Entonces, en la presentación de trabajos y la estructura, por así decirlo, general, el formato Vancouver, las normas Vancouver siempre nos va a exigir, como tenemos en el esquema, una espaciación en las márgenes donde el margen superior y el margen inferior van a tener 3 centímetros de distancia, mientras que el margen derecho va a tener 2 centímetros y el margen izquierdo 4 centímetros. Eso va a ser en todos los trabajos, en todas las hojas de todos los trabajos que hayan, independiente de si el trabajo está lleno, esa página está llena de tablas, de figuras, de esquemas, de lo que sea, siempre va a ser así. Y el texto o el contenido de la página va a tener que tener una sangría de 5 espacios. Esas opciones se cuadran siempre con los editores de texto que tengamos, principalmente, y el más utilizado son Word y pues ahorita mismo Google Docs en Internet. En cuanto al tipo de papel, el formato y el tamaño de la página siempre debe ser carta, ahí están las dimensiones, y el tipo de letra, pues acá el formato Vancouver nos da la opción de utilizar tres, que son Times New Roman, Verdana y Arial. En la revista,
que es pues el área de trabajo y de interés que nosotros tenemos y que ustedes más adelante van a tener que entrar a revisar siempre que estén en las revisiones internas y se encarguen de algún artículo, pues el formato, el tipo de letra siempre va a ser Times New Roman con un tamaño de 12, un alineamiento izquierdo y un interlineado de 2. Esto es importante porque desde acá vemos que la revista pues siempre está muy de la mano con todas las normas para siempre trabajar en pro de la unificación y de que todo el trabajo entre todas las revistas de contenido y de interés científico esté de la mano. En la paginación, esto es importante mencionarlo porque hay otros formatos que perfectamente hacen, no ponen página o la página la colocan en números romanos, mientras que acá siempre la numeración va a ser en números arábigos en el inferior de la página, es decir, en el margen inferior a 2 centímetros centrado. Acá tenemos un ejemplo de una publicación de nuestra revista Medunap, donde vemos pues, la página en la mitad del margen inferior. En cuanto a la nota de pie de página, esto es una figura que muy poco se ve, por lo menos yo no la he visto mucho en nuestra revista, pero cabe mencionarla porque las normas Vancouver nos dicen que se puede utilizar y hay que tener presente para qué se debe usar y para qué no se debe usar. Entonces, una nota de pie de página, de hecho, esto más lo vemos es como en libros, en literatura ya de interés general vemos que hay ciertas notas al pie de página del autor. Esto es una aclaración que va a poner el autor siempre en la margen inferior para ampliar, completar o desarrollar una idea sin que llegue a ser una cita o una referencia. Por ende, esto nunca va a reemplazar la figura de una cita en el texto, que ya vamos a explicar exactamente qué es una cita. Entonces, la forma de realizar o identificar una nota al pie de página, pues es de esta forma. Siempre vamos a ver el texto separado por dos espacios continuos al pie de la página, es decir, al inferior de la página. Bien, ya entrando en materia de la citación, cómo citar, encontré este esquema muy interesante que nos dice cuándo debo citar, es decir, cuándo yo tengo que tener la certeza de que con lo que estoy trabajando debe ser citado. ¿Por qué debe ser citado? Porque si no podemos caer en algo que se llama plagio, que en palabras más, palabras menos, es tomar las ideas de otros autores sin darles su respectivo reconocimiento por así decirlo, escribir esa idea. Entonces podríamos estar cayendo en una especie de plagio. ¿Por qué no? Que es tomar la idea sin dar el adecuado reconocimiento y eso tiene una serie de implicaciones que pueden comprometer la integridad de nuestro trabajo científico que estemos realizando. Entonces, ¿cuándo debo citar? Básicamente, cuando esté copiando literalmente lo que me está diciendo una de las fuentes que yo consulté para la revisión para obtener la información para realizar mi trabajo, o cuando yo estoy tomando una idea y la estoy parafraseando, es decir, cambiándole palabras o en busca de resumirlo a que suene diferente. En esos casos se debe citar. ¿Cómo se debe citar en el caso de que yo esté copiando igualmente, o sea, sin cambio, la idea que estoy sacando de una fuente? Pues se debe poner entre comillas y al final se le da la cita del autor. Si la idea o la teoría es de otra persona, es decir, si estoy haciendo alusión a alguna teoría científica, algún hallazgo importante, algún nombre propio de algo que se encontró, también se debe citar la fuente. ¿Cuándo no se debe citar? Cuando es un saber común que pues, nosotros sabemos que la mayoría de la población lo maneja y que no tiene una gran... no fue descubierto recientemente, no es algo que uno sepa que fue descubierto o escrito por algún autor. Entonces, en cuanto a las citas, el estilo Vancouver establece que las referencias siempre deben estar numeradas consecutivamente en el texto. Esto quiere decir que siempre que la que se menciona primero en el texto va a llevar el número 1 y de ahí en adelante en el orden que vayamos utilizando las fuentes bibliográficas que consultamos, pues se va haciendo la numeración continua encerrada en paréntesis. Entonces hay dos tipos de citas, citaciones directas y citaciones indirectas. Entonces la citación directa es una idea que se transcribe textualmente, como mencionaba anteriormente, esa es la que va entre comillas. Cuando es una cita, un ejemplo de esto es cuando es una cita textual breve, es decir, como la que estamos viendo, que es una cita de menos de 5 renglones en la cual se va a insertar entre comillas y luego se va a colocar el número correspondiente de esa referencia.
como tenemos acá, es decir, vemos el 1 entre paréntesis y posterior a este va el signo de puntuación, no antes. Aquí tenemos otros ejemplos de citas directas, es decir, donde se menciona o al autor o se habla de los hallazgos, o donde se menciona al autor o se citan muy puntualmente las ideas del autor sin cambios. Entonces acá vemos como el nombre del autor seguido del número entre paréntesis, el número de la referencia entre paréntesis, adentro del párrafo o al final. Otra forma de mencionar la cita directa es cuando los autores son varios. ¿Por qué? Porque normalmente un artículo, una publicación científica no va a tener un solo autor. En ese caso, sería muy engorroso empezar a nombrar Johnson, qué sé yo, Gómez, Pérez y muchos más autores. Entonces, en ese caso se usa el recurso que es et al, es decir, se resumen el resto de autores después del primero en esa figura para así pues hacer una cita corta y no alargar más el proceso. Esto normalmente se hace cuando hay más de 3 autores o incluso hasta 6. Se pueden nombrar los 6 y luego poner et al o se puede desde 3 en adelante. Hay una figura que es una obra que no tiene autor, pues esto no es muy recomendable, como ya decía Camila, porque una obra que no tenga autor o año, pues porque confiaríamos, pero hay otra figura que es las fuentes o las publicaciones o artículos que no están en su, que no tienen como un autor específico, una persona, sino una institución. Porque el instituto, como tenemos acá el Instituto Nacional de Oftalmología, el Ministerio de Salud, una Secretaría de Salud, algún grupo de investigación, en ese caso se cita al autor en una figura llamada autor corporativo, como tenemos el ejemplo acá claro. Posterior del número de las citas se nombra al autor corporativo y se describe pues la idea que se está tomando como cita. Acá tenemos un ejemplo de un artículo de nuestra última edición de la revista donde vemos cómo se emplean las citas bibliográficas. Entonces vemos que al final del primer párrafo se abre paréntesis, con números arábigos se nombra la cita 1, la referencia 1, la 2 y la 5. Y se cierra paréntesis y posteriormente se utiliza el signo de puntuación. Se utiliza signo de puntuación. En este caso ya estamos hablando de una cita indirecta, la cual consiste en que se va a hacer una mención de la idea de un autor con palabras de quien escribe. Es decir, yo consulté este artículo que encontré en el New England Journal of Medicine y yo decidí, pues encontré ideas interesantes, pero yo no quiero plasmarlo textualmente ni muy parecido a como el autor lo plasmó. Entonces yo redacto mi idea basado en eso y al final del párrafo, pues le doy la adecuada citación a esa fuente bibliográfica que usé. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Siempre respetar la ubicación del signo de puntuación, es decir, siempre va a ir después de las citas, también que cuando son citas consecutivas, es decir, si en el mismo párrafo utilice más de una cita y estas citas son consecutivas, es decir, 1, 2, 3, 4, perfectamente lo que puedo hacer es colocar el 1, guión 4. Obviamente para esto en pro de ahorrar tiempo y espacio en cuanto a la redacción y hacerlo más cómodo a la vista. Por otro lado, como tenemos el ejemplo acá en lo que está subrayado de primero, no son citas consecutivas, entonces pues sí es obligatorio utilizar los números arábigos separados por coma. Este es un ejemplo extraído de otra fuente en el que vemos cómo se hace uso del guión en el caso de las citas que son consecutivas para hacerlo más cómodo a la vista. Entonces vemos que es un 12 continuado por un guión y pues la última la última referencia que se utilizó en ese párrafo pues, fue la número 14. Esto, a grosso modo, es lo que se hace cómo se deben utilizar y respetar las citas bibliográficas. Siempre es importante, muchachos, y aquí en adelante, cuando ya estén en la revista, en las revisiones internas y demás, siempre va a ser importante que ustedes, a medida que vayan realizando la lectura del texto, del manuscrito, vayan identificando características como que haya un adecuado orden de las citas, es decir,
que en el artículo la primera cita de que se nombre sea la número 1, que esa sea seguida por la 2. No puede ser que el artículo comience con la cita número 2, luego empiece con la 1, porque eso no tiene ningún orden. ¿Listo? De la misma forma, recuerden que deben ir asegurándose que el mismo número de citas utilizadas a lo largo del manuscrito, es decir, si ustedes contaron, se comenzó con la cita 1 y la última cita que se utilizó fue la número 35, de esa misma forma hayan 35 referencias al final del artículo en el apartado de referencias, porque esto pues nos habla de que hubo orden y hay coherencia en todo el desarrollo del manuscrito. En cuanto a las referencias ya son el apartado final en el cual se va valga la redundancia, a referenciar adecuadamente y de manera apropiada la información que se empleó para el desarrollo del manuscrito. Entonces van a haber ciertas pautas generales que son: las referencias están compuestas por un autor o autores, el título del artículo, la fuente que se va a utilizar, principalmente artículos, el editor, el lugar y la fecha de publicación. Hay otras cosas que se encuentran a veces en las referencias, pero no son de carácter obligatorio, como la extensión, es decir, las páginas, los autores secundarios, la localización del documento, es decir, y más en esta, pues la era de la información y el internet, pues de dónde fue obtenido. Ya lo vamos a ver más puntualmente. Los nombres de los autores, editores y demás personas siempre deben aparecer primero con el apellido, seguido de la primera letra del nombre. Acá tenemos un ejemplo, entonces Rodolfo Ginás, pues entonces va primero el apellido Rodolfo Ginás, como es un nombre propio, pues obviamente el comienzo en mayúscula, el resto en minúscula, seguido de la primera, de la inicial del primer nombre, en este caso Ginás R. Pero ¿qué sucede cuando hay un autor que está acostumbrado, suele utilizar sus dos apellidos? Pues estos apellidos van separados por guión, seguidos de la inicial de su primer nombre. En este caso, como vemos ahí, Rosmaturro, separado por un guión, seguido de una O mayúscula. Pero si el autor usa los dos primeros nombres y en este caso los dos primeros apellidos, entonces va a ir de esta forma: Muñoz-Pérez seguido de DM, es decir, utilizó sus dos nombres. En este caso, si yo por lo menos soy William Leonardo Galván Salas, mi nombre en la referencia sería Galván-Salas, seguido de WL. ¿Listo? Eso es para que nos quede claro. Entonces, entrando a ciertas formas de referenciar puntualmente publicaciones, entonces tenemos un libro completo, que si bien no es muy común, porque ya nos decía Camila, la idea de una referencia pues es extraer una idea no tan grande, no tan global, porque para eso estamos haciendo un trabajo de investigación científica en un área puntual, pues no sería muy útil citar un libro. Sin embargo, Vancouver nos dice que para citar un libro completo siempre debe ir primero la estructura inicial general, que son autores, seguido el título del libro, la edición y el lugar de publicación con la editorial y el año. En ese caso tenemos el nombre del autor o autores, seguido en este caso del título y seguido del lugar de publicación y ediciones Unisalle y el año. Tenemos otro ejemplo que es el capítulo del libro. ¿Qué pasa? Un capítulo del libro sí puede ser algo que nosotros encontremos en la práctica diaria, no solo en Medunap, sino en nuestro caso cuando estemos estudiando. Yo siempre digo capítulo del libro y me acuerdo mucho de la estructura, por lo menos de la patología de la Robbins en cuarto semestre. Recordemos que cada capítulo de la Robbins, en general, casi cada capítulo de cada libro de medicina, está escrito por un autor puntual, es decir, hay un autor como general o persona que se encargó de editar el libro completo, mientras que los capítulos de los libros lo escribieron personas, pudieron haberlo escrito personas diferentes. Entonces, en ese caso, cuando se cita un capítulo de un libro, siempre debe ir primero el autor del capítulo, es decir, no el autor general del libro, porque esa persona no fue la que escribió el capítulo. El título del capítulo seguido de director, el coordinador, el editor del libro, posteriormente el título del libro, la edición, y ahí sí seguimos igual, el lugar de publicación, seguido de su editorial, año y la página inicial y final de ese libro, de ese capítulo, perdón. Eso sí es importante, ya que no estamos hablando de un todo, sino de una sección. Por eso la paginación siempre debe ir completa y cubierta en la referencia.
Cuando citamos o hacemos referencia a un artículo de revista, en este caso estamos hablando de una revista pues física, llevamos la misma estructura en este caso, es decir, primero autor, seguido el título, la abreviatura internacional de la revista. Aquí ya no estamos hablando solo de, por así decirlo, un título de una publicación como un libro, sino estamos hablando tanto de un artículo que está dentro de una revista que tiene su nombre propio. En ese caso, la mayoría de revistas tienen unas abreviaturas internacionales reconocidas y que ya están certificadas de esa revista. Entonces, cuando ustedes estén revisando un artículo, siempre van a encontrar que por lo menos el New England Journal of Medicine tiene una contracción abreviatura que es NJEM, si no estoy mal, ahorita si me escapa, me falla la memoria. En ese caso, esa va a ser la abreviatura internacional. ¿Alguien iba a decir algo? Ok. Bueno, eso va a ser seguido del año, el volumen, el número y la página inicial y final del artículo, es decir, donde empieza y comienza el artículo adentro de la revista. En ese caso, vemos que el nombre de la revista aquí, la abreviatura es Medisan, podría ser perfectamente Medisanitas, medicina algo, se me ocurre. Entonces, siempre va a haber una contracción. Hay páginas que nos dicen las abreviaturas internacionales de los títulos de las revistas. Hay en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, hay en las bases de datos donde estén indexadas las revistas de Latinoamérica y en fin, hay muchas. Por lo menos nuestra revista Medunap siempre tiene las instrucciones de cómo citarnos tanto al principio de cada artículo, donde podemos encontrar cómo citar a los autores y cómo está la abreviatura de nuestra revista. En artículos de revista electrónica, aquí es importante, pues, como grabarnos eso, tener en cuenta que esta va a ser la mayor cantidad de fuentes o referencias bibliográficas que vamos a encontrar, pues ahora la mayoría de revistas, por no decir todas, se encuentran subidas e indexadas en bases de datos en Internet. Aquí va a haber la misma estructura, es decir, autor o autores, el título del artículo, el nombre de la revista abreviado, el año en el que se consultó, el volumen y la edición y las páginas en las que compete, en las que está el artículo. Pero también va a haber un indicador de extensión o DOI. Entonces ya primero vamos a ver qué es el DOI. El DOI es básicamente un resumen de la palabra identificador de objeto digital y es, por así decirlo, como la cédula de ese artículo, la cédula de un artículo. La cédula única que lo va a identificar en todo el Internet. En ese caso, siempre va a haber una parte en común que es el DOI, seguido de un prefijo que es como el identificador de esa revista, seguido de un sufijo que es la parte que está señalada ahí, que es ya la parte final que identifica a ese artículo dentro de la revista. Entonces, acá tenemos el ejemplo ya en grande de cómo es una referencia de un artículo de revista electrónica. Entonces, vemos, hay 3 autores, entonces sus 2 apellidos separados por guión, las iniciales de sus 2 nombres en mayúscula, separados por coma. Luego viene el título del artículo, análisis bibliométrico de la producción científica española en el área de la optometría. Acá vemos el resumen, el nombre abreviado de la revista. Vemos que está entre corchetes la palabra internet, que eso nos indica que fue retirado de internet, el año de consulta, perdón, el año de publicación y el año de consulta, es decir, la fecha en la que se consultó o se sustrajo del Internet, seguido de la edición y las páginas o la página. Después de eso vemos disponible en este caso pues salió diferente porque acá nos sale como el link súper abreviado, pero en esa parte debería estar la dirección de la revista seguida del DOI, que pues es un número único conformado de esta forma como ya le expliqué. Y aquí ya tenemos, por último, lo relevante a lo que podemos encontrar en nuestro trabajo como miembros de la escuela editorial, van a ser los sitios web y los blogs, que siguen la misma estructura que ya mencioné, es decir, un autor, el título sacado, en este caso, como sacado de Internet, pues sacado de Internet, el lugar donde se publicó, la institución o la persona o el organismo que lo edita, la fecha de publicación y cuándo se consultó.
con su adecuado link. En este caso, pues un sitio web o un blog tienen lo que los identifica es su dirección de internet, no un DOI como tal, eso le pertenece a los artículos científicos. Entonces acá para finalizar tenemos un recorte de cómo son unas referencias en la revista MEDUNAP. Eso también obtenido en nuestra última edición. Entonces vemos acá por lo menos en la referencia número 1, el hecho de que sea número 1 significa que esta fue la primera cita que se utilizó en el desarrollo del manuscrito. Entonces comienza con el nombre del autor, en este caso un apellido seguido de sus dos nombres, seguido del nombre del artículo. Tenemos la contracción de o la abreviatura del nombre de la revista o el libro del que se sacó. Tenemos el año de publicación y la edición y el volumen y las páginas. En este caso, dense cuenta que no avanzan de página 84-92, sino toman la página 356 como el inicial, -64. Eso quiere decir que el artículo comenzó en la página 356 y culmina en la 364. Es una cosa de estilo que también se usa. Vemos acá el link desde el cual se obtiene y vemos seguido el DOI, por lo menos en la segunda referencia vemos el DOI único acá con su identificador general, su sufijo y su prefijo, que es su prefijo y su sufijo, que es entonces la parte que yo les decía, que es como el identificador único de ese artículo. Entonces, por último, chicos, esto pues fue una pequeña introducción a las normas Vancouver que quería ofrecerles. Yo considero que es muy importante tenerlo presente, no solo no conocerlo ni aprendérselo, como ya nos decía Camila, porque si bien es lo que vamos a ver diariamente aquí en adelante en la práctica médica, siempre, y pues obviamente en la escuela editorial como miembros de la escuela editorial haciendo revisiones internas y demás trabajo con los artículos, sí es importante saber qué existen, saber cómo son y saber las cosas generales, porque por lo demás siempre vamos a tener a la mano eh, eh, sitios de internet, por lo menos en la revista hace unos años manejábamos un formato impreso que nos decía cómo son las normas Vancouver y todo esto, porque siempre vamos a tener que estar empapándonos de ellas al momento de las revisiones. Al final uno termina casi que más o menos aprendiéndose así cómo deben ser las cosas y uno cuando recibe un artículo casi que de momento así de una vez se da cuenta cuando hay algo mal con la referenciación, con las citas, con la estructura. Entonces, esa es mi recomendación y gracias por prestarme atención. ¿Tienen alguna pregunta o inquietud? De mi parte, gracias, William, De por nada. la precisión en la presentación, ¿cierto? Alrededor de Norma de Vancouver también hay muchos otros detalles con tablas, figuras, ¿sí? Y muchos otros elementos, pues aquí estamos un poco apretados por el tiempo, ¿cierto? Sí, señora. Pero haremos llegar en su momento que existe también una capacitación de biblioteca que solo en la capacitación de biblioteca para Norma Vancouver demora entre hora y media, ¿sí? Que podría ser otro material en el cual podremos hacer uso y consultarlo. Bueno, entonces, muchas gracias, William.